México cuenta con un futbolista fuera de serie, y todo gira en torno a Gilberto Mora, un chaval de 17 años que interpreta el juego como si ya conociera el fútbol que se jugará dentro de una década. Con él en cancha, esta selección mexicana podría estar ante la posibilidad real de conseguir algo que jamás ha logrado en una Copa del Mundo, porque Gilberto Mora percibe cosas que el resto de los jugadores simplemente no alcanza a ver. Entrega pases hacia espacios que todavía no existen. Controla el balón como si la presión que lo rodea transcurriera en cámara lenta, y esa pierna izquierda parece pertenecer a un talento de otra generación. Pero lo más llamativo no es únicamente su nivel, sino su edad. Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven en ser titular con la selección mexicana, con apenas 17 años y 253 días, dejando atrás la marca que tenía Manuel Roses, quien había sido titular con 18 años y 87 días. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Y todavía hay más. El talento surgido de las fuerzas básicas de Tijuana también pasó a ser el jugador más joven en arrancar como titular en un mundial desde que el nigeriano Feyo Pabuni lo hiciera con 17 años y 101 días, allá por 2002. No estamos ante un simple entusiasmo pasajero, sino ante una precocidad que queda registrada en los libros. Mora sigue coleccionando marcas como si estuvieran diseñadas específicamente para él. El debutante más joven de la Liga MX, el anotador más joven del fútbol mexicano, el asistente más joven en el Huila, el jugador más joven en conquistar un torneo internacional con México. Y ahora, en su primera titularidad mundialista, frente a República Checa, se paró en la cancha como si nada pudiera intimidarlo. Mostró un temple fuera de lo común, jugando con una madurez que no se explica para su edad, y resultó determinante en 2 de los 3 goles mexicanos gracias a pases precisos, sincronización perfecta y decisiones dignas de un veterano. No era un adolescente cargando el peso creativo de un país entero. El momento no lo abrumó, no dudó, no se escondió, no jugó con cautela. Respondió como alguien con años de rodaje en la élite. México tiene una joya entre manos. Y lo más asombroso es que no se trató de un partido aislado. Hace apenas 2 años Mora debutaba en la Liga MX. Hace un año, alzaba la Copa Oro siendo titular en las 3 fases eliminatorias e incluso repartiendo una asistencia que recordó a Messi. Después disputó el Mundial Sub-20, donde quedó claro que estaba muy por encima de casi todos sus rivales, cerrando con 3 goles y 2 asistencias. Y hoy, con solo 17 años, ya suma 10 goles y 2 asistencias en el profesionalismo con Tijuana. El Real Madrid lo tiene en la mira, el Barcelona también. Y después de este mundial, sin duda, se sumarán más clubes a la fila, porque su nivel es excepcional. Ni Sudáfrica ni República Checa pudieron frenarlo, y México acaba de firmar la mejor fase de grupos de su historia mundialista. 9 puntos de 9 posibles, 6 goles a favor y ninguno en contra. Pero, más allá del registro perfecto, más allá de las vallas invictas, más allá de los números, la gran conquista para el Tri es otra cosa. Gilberto Mora ha demostrado que está listo para conducir el juego creativo de esta selección. Y eso podría marcar la diferencia, no solo en un partido o un torneo, sino en el rumbo futuro del fútbol mexicano. ¿Dudas de esto? Repasemos la historia. La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del planeta, y también el escenario ideal para que los futbolistas jóvenes se presenten ante el mundo. La historia ha probado, una y otra vez, que adolescentes llegan a un mundial con expectativas, y se marchan convertidos en superestrellas globales. Pelé lo hizo en 1958. Llegó con apenas 17 años, arrastrando una lesión de rodilla que lo dejó fuera de los 2 primeros partidos de Brasil. Pero cuando arrancaron los cruces eliminatorios, protagonizó una de las actuaciones más recordadas en la historia del deporte. En cuartos, anotó el único gol en el triunfo 1-0 sobre Gales, transformándose en el goleador más joven en la historia de los mundiales. En semifinales, destrozó a la Francia de Fontaine con un triplete en apenas 23 minutos. Y en la final ante Suecia marcó 2 tantos en la victoria 5-2, incluyendo aquella jugada en la que elevó el balón por encima de un rival dentro del área antes de definir de chilena. Aquello no fue solo un hallazgo, fue el nacimiento de un mito. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún video. Después llegó Kylian Mbappé en Rusia 2018. Con apenas 19 años, no solo formó parte de la Francia campeona, sino que se convirtió en el arma que hacía letal a ese equipo en los contragolpes. Ante Argentina, en octavos, ofreció una de las exhibiciones más explosivas del fútbol reciente, anotó 2 goles y provocó un penal tras una carrera desde su propio campo, a más de 30 km/h, desarmando la defensa argentina.
Después, en la final contra Croacia, volvió a marcar, convirtiéndose en el primer adolescente en anotar en una final mundialista desde Pelé en 1958. 4 goles y el premio al mejor joven del torneo. Ese es el nivel de impacto del que hablamos. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién será ese futbolista este verano? Porque la cantidad de jóvenes talentosos en este mundial es enorme. Ya tenemos nombres consagrados como Jude Bellingham, que ya ha marcado en el torneo. También aparece Ryan Cherky, uno de los futbolistas más espectaculares del momento. Está Ayubadi, que dominó por completo el mediocampo brasileño como si llevara años jugando mundiales. Está Randon Mande, a quien Ecuador y Alemania solo pudieron ver pasar una y otra vez. Está Lamine Yamal, que ya anotó y luce imparable pese a su corta edad. Está Henrich, probablemente el jugador más peligroso de Brasil cada vez que entra desde el banco. Está Joel Neves, pieza clave en el Portugal de Roberto Martínez. Está Pau Cubarsí, que a pesar de su juventud ya figura entre los mejores centrales del mundo. Está Dare Edway, la conquistadora de Europa, y está Nico Paz, quien llevó a su selección a Europa. Cada uno de ellos aporta algo distinto. Cada uno puede decidir un partido. Cada uno representa el futuro del fútbol. Pero Gilberto Mora brilla con luz propia porque no lo hace desde la comodidad. No es una pieza de lujo dentro de un plantel repleto de estrellas. Lo hace en el momento más importante para la selección mexicana. Lo hace en un mundial que se disputa, en parte, en su propio país. Lo hace con el peso de una nación entera sobre los hombros y de alguna manera, con apenas 17 años, parece estar listo. En un país donde el fútbol siempre genera ilusión, Gilberto Mora llegó como una anomalía, no por su origen, ni por su físico, ni siquiera por su edad. Lo extraordinario está en su forma de jugar, en su lectura del terreno, en su manera de recibir el balón, decidiendo antes de que los demás entiendan lo que sucede. Lo raro no es que tenga 17 años. Lo raro es que a veces juega como si tuviera 30. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, en 2008 y formado en el norte del país, lejos de su Chiapas natal, debutó con el primer equipo de Tijuana con apenas 15 años y 10 días, convirtiéndose en el tercer debutante más joven en la historia de la Liga MX. Pero eso fue solo el inicio. Minutos después dio una asistencia y pasó a ser el asistente más joven en la historia del torneo, portando el dorsal 251, un número que parecía una simple etiqueta de cantera, pero que, con cada partido, comenzó a sentirse como el sello de un prototipo adelantado a su época. Apenas un año antes de su debut profesional, Mora todavía sumaba minutos en fuerzas básicas. A los 14 años ya jugaba en el Sub-19 de Tijuana. En 2024 disputó 826 minutos en el Apertura, el 39% del total disponible, y luego el 54% en el Clausura 2025. Cifras ya notables para un adolescente, pero el impacto fue todavía mayor. Goleador más joven en la historia del torneo, titular en una semifinal decisiva de Copa Oro para llegar a la final. Y no fue una asistencia cualquiera. Contra Honduras, ejecutó un pase que solo los jugadores especiales logran ver. Primero leyó el movimiento, analizó la defensa hondureña, detectó el hueco exacto, lo atacó con precisión y recibió en espacio libre. Pero no fue solo cuestión física. Mentalmente ya iba un paso adelante. Con un solo gesto dejó atrás a su marcador. Ahí llegó la magia, vio una opción de pase que nadie más veía, y se la entregó con precisión a Raúl Jiménez, quien definió con un golazo. Esa es la clave de Mora. Sus marcas impresionan. Pero lo que realmente sorprende es su capacidad de aparecer en las noches grandes. En la final de Copa Oro ante Estados Unidos, con el estadio entero pendiente de si al fin sentiría la presión, jugó con un 93% de precisión en el pase, sin nervios, sin adornos innecesarios, sin errores. Y al ganar ese título en 2025, con 16 años y 265 días, se transformó en el futbolista más joven en levantar un trofeo internacional con México. Su estatus como pieza decisiva es cada vez más innegable. Aparece en cada cita importante. En el Mundial Sub-20 de 2025 fue el mejor jugador del campo, pese a tener 2 años menos que buena parte de sus rivales. Ante Brasil, rescató a México con una asistencia al minuto 85. Después llegó su obra maestra frente a España. Su primer gol mostró una calma enorme, recibiendo dentro del área y definiendo con serenidad, como si la presión no existiera. Más tarde, en el mismo partido, cuando México necesitaba desesperadamente un resultado, volvió a aparecer. Minuto 85. Una chilena perfecta, otro empate rescatado, otro recordatorio de que domina una de las habilidades más difíciles del fútbol,
definir bajo presión por primera vez en ese nivel. Ese gol mantuvo con vida las aspiraciones mexicanas tras 2 empates iniciales en la fase de grupos. Luego, en octavos, volvió a dejar una muestra de calidad pura. Controló un balón largo desde el mediocampo con el primer toque, se convirtió al instante en asistente y sirvió a Raúl Jiménez, quien definió con precisión. 5 participaciones en gol, en 5 partidos. Y lo que está haciendo ahora en el Mundial se siente todavía más relevante. En su debut como titular mundialista, jugó como el elemento más experimentado del plantel mexicano, una asistencia previa, 2 pases clave, un remate, 18 conducciones, 31 toques. Le costó entrar en ritmo, pero una vez encontrado, sus pases comenzaron a desarmar a República Checa. En un fútbol cada vez más veloz, Mora hace circular el balón sin necesidad de correr en exceso. Arranca por izquierda, recorta hacia el centro con la derecha, combina en espacios cortos, toca solo cuando conviene y conduce cuando la jugada lo exige. No es un jugador de estadísticas infladas, pero cuando toca el balón, el equipo se ordena. Cuando conduce, arrastra rivales. Cuando gira, abre espacios. Justo eso ocurrió frente a los checos. Más allá de los números hay detalles que hacen su perfil aún más especial. Contra República Checa demostró algo que no pasa desapercibido: su capacidad de recibir de espaldas al arco y girar en cuestión de segundos. Cada balón que recibe tiene un solo objetivo: avanzar. México casi nunca tuvo un mediocampista con esa mentalidad, y en el fútbol mundial son pocos los que piensan así. Ese partido también dejó claro algo más importante todavía. Mora se está convirtiendo en el verdadero conductor del Tri. Baja a conectar con los volantes, atrae marcas, acelera desde zonas interiores, rompe líneas con sus conducciones. No es solo un extremo o un delantero, es quien decide cómo y cuándo juega México. Y cuando recibe entre líneas, en la posición de enganche, aparece la verdadera magia. La rapidez con la que detecta la jugada y ejecuta el pase es de primer nivel. Basta revisar lo que produjo ante República Checa. Primero, la pared con Piojo Alvarado, que rompió la última línea rival. Después, el pase filtrado que dejó solo a Romo. No importa dónde reciba el balón, siempre encuentra el espacio. Su visión periférica le da una lectura de 360 grados, por eso casi siempre toma la decisión correcta. Analiza, pasa, conduce, y el segundo gol de México lo confirmó. Gilberto recibió en su propio campo, dejó atrás rivales con un solo movimiento, avanzó a ritmo controlado, escaneó el terreno, y detectó a Jorge Sánchez atacando el espacio detrás de la defensa. Con un pase preciso, colocó el balón en la zona exacta entre la última línea y el arquero. Fue un pase que solo él puede dar en este equipo. Lo que vino después fue caos, un desvío, un rebote, un gol mexicano, pero el origen de la jugada fue la inteligencia de Mora. Esto no es normal. México nunca había tenido un futbolista así. Su lectura del juego es distinta. Su temple supera al de cualquier otro jugador azteca, y lo demostró no solo ante República Checa, sino también en su debut mundialista frente a Sudáfrica, cuando se animó a algo que otros no se atreven. Cayó al piso peleando un balón en el círculo central, se levantó de inmediato y ejecutó un taconazo preciso para Piojo Alvarado, quien luego asistió a Raúl Jiménez en una jugada que casi terminó en penal. Otra vez todo nació de Mora ganando un duelo. Sus rivales ya lo marcan con triple cobertura, porque si no lo hacen, su magia los destruye. Es un futbolista que sigue decidiendo partidos incluso cuando el cuerpo empieza a cansarse. Lo vimos en el Mundial Sub 2-0. Lo estamos viendo ahora. Puede desempeñarse en distintas zonas del campo. Como volante izquierdo dentro de un trío de mediocampistas, también sobresale, controlando el ritmo, haciendo pausas, acelerando cuando toca y presionando con criterio. Por eso la pregunta ya no es si Gilberto Mora es una promesa, sino hasta dónde puede llegar. El fútbol nunca es una ciencia exacta, mucho menos con adolescentes, pero las señales están ahí, y son claras. Mora no solo destaca por números y momentos brillantes, sino por una madurez que no corresponde a su edad. Su capacidad de anticipar los tiempos, mantener la calma bajo presión, conducir con determinación y detectar espacios lo convierten en uno de los proyectos más serios que ha producido México en la última década. El Barcelona ya le ofreció una prueba, el Manchester City lo sigue de cerca, el Real Madrid también está atento, y tiene sentido. Son pocos los futbolistas de 17 años con esa combinación de lectura de juego, técnica y sangre fría. Claro que todavía debe crecer físicamente, porque su cuerpo aún es el de un adolescente. También tácticamente porque su equipo no siempre lo explota al máximo. Y mentalmente porque el éxito prematuro puede pesar. Pero lo importante es que ya está ahí. Tiene una identidad de juego propia, sólida, definida.
No necesita tocar el balón 90 veces para marcar diferencia. Solo necesita aparecer cuando el partido lo exige. Y cuando eso sucede, responde. En Gilberto Mora no solo hay promesa, hay presente. No es únicamente el jugador más joven en hacer historia, dar asistencias, anotar goles o levantar la Copa Oro. Es un futbolista que piensa el juego a través del pase, la conducción y el espacio. No se deja deslumbrar por el momento, no se desconecta. Juega con una madurez que sencillamente no debería existir a los 17 años, y por eso este mundial tiene en Gilberto Mora a uno de sus grandes protagonistas. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para que no te pierdas ningún video.